En este video les voy a enseñar cómo se cambia el formato de los puntos en AutoCAD. ¿A qué me refiero con formato de los puntos? Bueno, la mayoría de nosotros hemos usado en algún momento el comando point para dibujar un punto en AutoCAD. Un punto en AutoCAD es un elemento que no tiene longitud, es simplemente un punto. Tiene una posición X, Y y Z, pero no tiene longitudes asociadas. Y los puntos los usamos en AutoCAD para muchas cosas, principalmente como referencias. En topografía y en planos topográficos es muy común usar estos elementos puntos. Pero cuando creamos un punto, normalmente AutoCAD lo que nos hace es esto que tenemos en pantalla. Nos hace una cuestión microscópica, aquí que es casi imposible de ver, y la podemos copiar múltiples veces en diferentes partes. Y lo que vamos a tener son un montón de puntitos insignificantes y casi imposibles de ver en pantalla. Ahorita se pueden distinguir bastante bien porque están en una capa de color blanco, pero vean por ejemplo, si los paso a una capa que tenga un color que haga menos contraste, ya se vuelve demasiado fácil confundirse y no ver estos puntos. Sería muchísimo más bonito y muchísimo más útil que los puntos se vieran de esta forma en AutoCAD, que tuvieran un tamaño más grande, más adecuado según nuestra pantalla y que no se nos confundieran en el fondo. Bueno, hay varias formas en que podemos hacer esto. Podríamos dibujar esta forma como un bloque y después le ponemos el bloque encima al punto, o simplemente dibujamos el bloque en vez del punto, pero entonces vamos a tener el problema de que perdemos la funcionalidad del punto, que es precisamente una entidad que no tenga dimensiones. Si dibujamos algo así como un bloque, pues va a tener sus dimensiones. En AutoCAD existe un comando que usamos para cambiar el formato de los puntos y darle un formato más amigable. Ese comando es DDP Type, este que tengo acá en pantalla. Cuando yo escribo DDP Type, me aparece esta pantalla que me define precisamente el estilo de los puntos dentro de mi dibujo. Y lo único que tengo que hacer para cambiarle el formato a los puntos es seleccionar acá el formato que yo quiero. Normalmente el que viene es este que es un punto discreto, que como vimos es imposible de ver, especialmente en condiciones de bajo contraste. Pero podemos seleccionar cualquier otro de estos formatos. Por ejemplo, yo tenía seleccionado este, pero también podríamos seleccionar este. Y ahí están los puntos con otro formato. Y lo verdaderamente útil que tiene esta función DDP Type en AutoCAD es que cuando yo regenero, me cambia el tamaño de los puntos. Si estoy con el zoom muy alejado en mi dibujo y yo regenero, vean que los puntos se me hacen un poco más grandes. Si estoy muy cerca de mi dibujo y por ejemplo los puntos se me hicieron grandes y ahora es imposible verlos, pero yo regenero, vean que los puntos cambian de tamaño, se hacen proporcionales al tamaño de zoom que tengo en ese momento en pantalla. Entonces usar puntos por ese motivo es muy útil. Si yo usara bloques en vez de puntos, pues no me sucedería eso. Bien, exploremos un poco más esta función de DDP-Type. Aquí arriba están los formatos de puntos que puedo usar. Y la otra opción, que es muy útil, es esta que dice Point Size. Es ahí donde yo le digo precisamente a AutoCAD qué tamaño tiene que tener el símbolo de los puntos. En este caso vean que el símbolo tiene un 5% del tamaño de la pantalla, que es lo que yo le defino en la siguiente opción. Aquí le estoy diciendo es un 5% relativo a la pantalla. En otras palabras, de todo mi espacio que yo tengo en pantalla en ese momento, el punto me va a ocupar un 5%. Yo se lo puedo hacer más pequeño, puedo cambiarlo a un 2%, por decir algo, y vean que se me hacen mucho más pequeños los puntos. O puedo hacerlo más grande y ponerle, por ejemplo, un 12% del tamaño de la pantalla. Y se me hacen mucho más grandes mis puntos. También puedo definir esto en unidades absolutas y le puedo decir el símbolo del punto tiene 12 unidades. ¿Son metros, milímetros, pulgadas o qué unidades? Bueno, las unidades que en ese momento tenga definidas el dibujo para trabajarse. Por ejemplo, yo puedo decirle 5 unidades y vean que se me hacen bastante grandes los puntos. ¿Por qué? Porque este dibujo en este momento está en metros, entonces le estoy diciendo el símbolo de punto tiene que tener 5 metros de tamaño. Si yo le pongo, por ejemplo, 0.1 unidades, que serían 0.1 metros, 10 centímetros, ya los puntos adquieren un tamaño mucho más pequeño. Bien, entonces así es como nosotros definimos el formato
que va a tener el símbolo de punto dentro de AutoCAD con este comando ddptype. Y aquí le configuramos entonces el símbolo que queremos, le configuramos el tamaño que queremos y le decimos a AutoCAD si lo hace relativo a la pantalla o en unidades absolutas de nuestro dibujo.